El lujo hace que los dolores parezcan aún más duros y embota y debilita los placeres, porque la persona que está siempre deleitándose y nunca toca el dolor terminará siendo incapaz de soportar ningún dolor en lo absoluto, y tampoco podrá sentir ningún placer, ni siquiera el más intenso. En el mundo moderno, algunos tienen acceso a placeres, comodidades y entretenimientos que los reyes y ricos de antaño no podrían haber soñado. Pero aún con todo este lujo, muchas personas sufren estrés, ansiedad, depresión o están luchando contra sus propias debilidades físicas o psicológicas. En este video exploraremos la conexión íntima entre el dolor y el placer. Examinaremos por qué demasiadas comodidades y placeres terminan contribuyendo al malestar físico y psicológico del hombre moderno. Analizaremos cómo la búsqueda hedonista de confort puede destruir no solo al individuo, sino a la sociedad entera. Y veremos cómo evitar esos efectos indeseables y vivir del mejor modo posible. Con respecto a esto, Michael Easter escribió: nos faltan luchas físicas, tenemos demasiadas formas de adormecernos, como comida reconfortante, cigarrillos, alcohol, píldoras, teléfonos inteligentes y televisión. No tenemos que lidiar con las incomodidades como trabajar por nuestra comida, movernos duro y pesado cada día, sentir un hambre profunda y estar expuesto a los elementos. Pero sí tenemos que estar expuestos a los efectos secundarios de nuestra comodidad, problemas de salud física y mental a largo plazo. Para comprender cuán cómodas y placenteras son nuestras vidas, podemos contrastar la vida moderna con las realidades que tuvieron que enfrentar nuestros antepasados cazadores y recolectores. Casi a diario nuestros ancestros caminaban kilómetros para encontrar agua y alimento. Gastaban enormes cantidades de energía para cazar y regularmente se dedicaban a la caza persistente, que implicaba rastrear y perseguir a sus presas hasta que el animal colapsaba exhausto. Una vez que mataban, cortaban el animal y caminaban kilómetros de regreso al campamento, cargando enormes pedazos de carne cruda. O como escribió Michael Easter: antes de que descubriéramos la cría de animales y el cultivo, éramos esencialmente atletas profesionales cuyo sustento requería de que estuviésemos físicamente activos. Nuestros ancestros no hacían ejercicio, porque casi todas las horas de vigilia las pasaban haciendo cosas que hoy clasificaríamos como ejercicio. Los estudios muestran que era común para estos cazadores correr y caminar más de 40 kilómetros por día. Los datos sugieren que nuestros antepasados registraban en solo 3/4 de un día más actividad que la mayoría de nosotros ahora tiene en una semana o incluso 2, y básicamente permanecían en este nivel de actividad toda la vida. Junto con la intensa actividad física, nuestros antepasados soportaron estrés mental, sin los escapes reconfortantes de la tecnología, las drogas, los alimentos procesados, el alcohol y las distracciones entretenidas. Soportaron los elementos de la naturaleza sin viviendas modernas, aire acondicionado o calefacción, y lidiaron con enfermedades e infecciones sin medicina moderna. Como sus vidas eran difíciles, a menudo incómodas y a veces francamente dolorosas, nuestros antepasados desarrollaron un impulso instintivo para aprovechar al máximo las comodidades y placeres disponibles. Este impulso fue fundamental para su supervivencia. Siempre que fuera posible descansaban y se relajaban, y a través de esta búsqueda de consuelo, sus cuerpos y mentes se recuperaban de las duras realidades que sufrían. Cuando estaban disponibles fuentes de alimentos nutricionalmente ricas, como carne, frutas o miel, nuestros antepasados se permitían acumular energías de reserva, ya que no siempre sabían cuándo sería su próxima comida. Nuestras comodidades originales eran insignificantes y de corta duración en el mejor de los casos. En un mundo incómodo, buscar constantemente un poco de consuelo nos ayudó a mantenernos con vida. Si bien hemos heredado el impulso de nuestros antepasados por el placer y la comodidad, este impulso evolucionó en entornos de escasez y ahora vivimos en ambientes de abundancia. Las comodidades modernas que ahora más influyen en nuestra experiencia diaria, como automóviles, computadoras, televisión, aparatos para controlar la temperatura, teléfonos inteligentes, alimentos ultraprocesados y más, han sido utilizados por nuestra especie por no más de 100 años. Esto es alrededor del 0,03% del tiempo que hemos caminado sobre la Tierra. La comodidad constante es algo radicalmente nuevo para nuestra especie.
Si bien nadie sugiere volver a las duras condiciones de nuestros antepasados, el mundo moderno nos presenta nuevos desafíos que surgen del hecho de que nuestro impulso por el placer y la comodidad no evolucionó como un interruptor de encendido apagado, sino que es prácticamente insaciable. Al vivir en entornos de escasez, nuestros antepasados no corrían riesgo de excederse en el placer a un grado perjudicial, pero en nuestro nuevo mundo de abundancia para algunos al menos, el exceso es una amenaza constante. Uno de los peligros que surge del choque entre nuestro impulso insaciable por la comodidad y nuestro mundo repleto de placeres es lo que Michael Easter llama enfermedad de la comodidad, o como él explica. Cuando se introduce una nueva comodidad, nos adaptamos a ella, y nuestras comodidades anteriores parecen ahora inaceptables. La comodidad de hoy es la incomodidad de mañana. Esto lleva a un nuevo nivel lo que consideramos cómodo. Es más, las nuevas comodidades empujan la línea de lo que consideramos un nivel aceptable de incomodidad. Cada avance reduce nuestras zonas de confort. El punto crítico es que todo esto ocurre inconscientemente. Somos terribles en notar que la comodidad nos está consumiendo y lo que está haciéndonos. La enfermedad de la comodidad se manifiesta más claramente cuando se trata de comodidades físicas. Por ejemplo, debido a las comodidades de los automóviles y las plataformas que hacen envíos a domicilio, se torna posible para quien pueda pagarlo obtener cualquier producto o servicio que necesite sin salir de su casa. Y como consecuencia hay un número de personas que a esta altura viven una vida de inactividad física casi total. O como señala Michael Easter, el 27% de nosotros no realiza ningún tipo de actividad física, literalmente nada. La vida se resume para estos privilegiados en arrastrar los pies de la cama a la silla de la oficina, al sofá y de nuevo a la cama. Este aumento de la comodidad física es una de las principales causas de la creciente epidemia de obesidad y dolencias físicas que surgen de vivir una vida inactiva en un cuerpo que evolucionó para requerir altos niveles de actividad para estar saludable. El ser humano, en pocas palabras, no fue diseñado para estar sentado todo el día. O como escribe Easter, en nuestra búsqueda de una vida mejor, hemos permitido que la comodidad calcifique nuestros movimientos y fortalezas naturales. Sin un consciente y decidido ejercicio contra la enfermedad de la comodidad, solo seguiremos debilitándonos y enfermándonos. Junto con el problema de la enfermedad de la comodidad, los placeres modernos están causando estragos en nuestro cuerpo y mente, ya que el dolor sigue al placer como su sombra. Esto último ya ha adquirido comprobación científica. La psiquiatra estadounidense Ann Lemke escribe que uno de los hallazgos neurocientíficos más notables del siglo pasado es que el placer y el dolor se procesan en regiones cerebrales superpuestas y funcionan a través de un mecanismo vinculado. Otra forma de decirlo es que el placer y el dolor funcionan como un equilibrio. Nuestro cerebro está programado para mantener este equilibrio entre placer y dolor. Un estado de balance en el cual ni la experiencia del dolor ni la experiencia del placer predominan durante demasiado tiempo. Siempre que hay un desequilibrio o desbalance prolongado hacia el lado del placer o hacia el lado del dolor, los mecanismos de autorregulación en nuestro cerebro buscan restablecer el equilibrio, inclinando la balanza en la dirección opuesta. Cuando nos excedemos de placer, por ejemplo, nuestro cerebro continúa la experiencia del placer con dolor, ya sea dolor físico o angustia mental. Lemke explica que tiendo a imaginar este sistema de autorregulación como pequeños duendes saltando en el lado del dolor de una balanza para contrarrestar el peso del lado del placer. Estos duendes representan la homeostasis, o sea, la tendencia de cualquier sistema vivo a mantener el equilibrio fisiológico. O como observó el filósofo Friedrich Nietzsche, que ¿el objetivo final de la ciencia es crear el mayor placer y el menor dolor posible para el hombre? Pero, ¿qué pasaría si el placer y el dolor estuvieran tan íntimamente relacionados que quien quiera la mayor cantidad posible de uno también deba tener la mayor cantidad posible del otro? Que quien quiera experimentar el alto júbilo celestial también deba estar preparado para experimentar el infierno. Si habitualmente nos entregamos a los mismos placeres, desarrollamos tolerancia a ellos. Y a través de un proceso llamado neuroadaptación, nuestro cerebro se vuelve demasiado sensible al dolor. A este punto,
no solo requerimos más estímulo para sentir la misma cantidad de placer, sino también que el dolor que experimentamos luego se vuelve más severo y duradero. Si somos demasiado intemperados, eventualmente llegaremos a un punto en que, por ejemplo, el exceso de comida, pornografía, los videojuegos, el alcohol, las drogas o las redes sociales habrán inclinado la balanza hacia el lado del placer por tanto tiempo y en un grado tan extremo, que nuestro equilibrio placer-dolor se inclinará hacia el otro lado. Cuando esto sucede, nuestra droga preferida ya no nos produce placer, pero todavía nos sentimos impulsados a consumirla para obtener un alivio temporal de ese dolor duradero. Por ejemplo, las personas que experimentan dolor y usan opioides diariamente durante más de un mes, corren el riesgo de desarrollar una condición de dolor más intensa que la que estaban originalmente tratando. ¿Por qué? Porque la exposición a los opioides causa que su cerebro restablezca su equilibrio de placer-dolor hacia el lado del dolor. O como explica Lemke sobre los efectos de cualquier actividad o sustancia placentera que habitualmente consumimos en exceso. La paradoja es que el hedonismo, o sea, la persecución del placer por el placer mismo, lleva a la anedonia, que es la incapacidad de disfrutar de ningún tipo de placer. La búsqueda incesante de obtener placer y evitar dolor conduce al dolor. Cuando nuestro equilibrio se inclina hacia el lado del dolor, anhelamos nuestra droga solo para volver a sentirnos normales. O como resume Mark Mason, el deseo de una experiencia positiva es, en sí mismo, una experiencia negativa, y paradójicamente, la aceptación de una experiencia negativa es, en sí mismo, una experiencia positiva. Si los videos que hacemos te gustan y te resultan de utilidad, te pedimos que te tomes un segundo para suscribirte gratis a nuestro canal. De ese modo nos ayudas para que podamos seguir realizando este contenido. Pero los conflictos generados por los impulsos instintivos de persecución del placer y la autorregulación psicológica hacia el lado del dolor, lamentablemente no se reducen solo a problemas para el individuo que se entrega a estas búsquedas. El panorama es muchísimo peor y afecta a la sociedad completa, porque si, como dijimos, la búsqueda impulsiva del placer produce un desequilibrio que la mente balancea hacia el lado del dolor, reduciendo la capacidad de sentir placer y haciendo a la persona más adicta a sus gratificaciones instantáneas, esta persona se encuentra en la posición ideal para ser manipulada por todo aquel que pretenda ejercer control tiránico sobre ella. Y además su conducta influirá por imitación en el comportamiento de los demás, produciendo un círculo vicioso, en el cual por un lado estarán los adictos a la gratificación permanente, que ya son incapaces de gratificación alguna, pues han empujado su mecanismo de balance psicológico al extremo, y por el otro lado las personas con tendencias psicópatas, que normalmente ocuparán cargos de poder y tratarán de aprovecharse de esa adicción por el confort. Así, será fácil para ellos tentarlos con distintas especies de confort para que accedan a concederles cada vez más poder a cambio de obtener estas gratificaciones. Buena parte de la gente terminará siendo adicta a sus placeres cotidianos, idolatrando a aquellos que hacen posible este modo de vida y a la vez siendo incapaz de disfrutarlo. Llegado a este punto, las personas podrían llegar a hacer cualquier cosa para mantener las comodidades que tienen, incluyendo aceptar tiranías explícitas, traicionar, delatar gente de su círculo cercano, o mentir a sabiendas para defender el sistema que lo oprime, pero que cree que le provee de una comodidad que necesita. O como escribió Aldous Huxley, una dictadura perfecta tendría la apariencia de una democracia, pero básicamente sería una prisión sin muros en la que los prisioneros ni siquiera soñarían con escapar. Sería esencialmente un sistema de esclavitud en el que, gracias al consumo y al entretenimiento, los esclavos amarían su servidumbre. En base a lo anterior, podemos notar que es imperativo, tanto para los individuos como para las sociedades, alejarse de los impulsos primitivos inconscientes de búsqueda de placer continuo y tratar de encontrar un antídoto para los males que esto genera, para así lograr vivir la mejor vida posible. La buena noticia es que podemos revertir el dolor duradero que surge de la autoindulgencia a través de la abstinencia. Lemke señala que en su experiencia, 4 semanas de abstinencia de nuestras drogas favoritas son suficientes, y que después de dicha abstinencia recuperamos la capacidad de disfrutar de los placeres simples de la vida, que no inclinan nuestra balanza psicológica de placer al punto de crear un desequilibrio que tenga que ser subsanado con dolor.
La recuperación comienza con la abstinencia. La abstinencia restablece la vía de recompensa del cerebro y con ella nuestra capacidad de disfrutar de placeres más simples. Para ayudarnos en nuestra búsqueda de la abstinencia, podemos utilizar lo que Lemke llama técnicas de autovinculación, que implican intencional y voluntariamente crear barreras entre nosotros y nuestra droga preferida para mitigar el consumo excesivo y compulsivo. La Odisea de Homero proporciona un ejemplo mitológico de autovinculación. Al darse cuenta de que ningún hombre podría resistir el canto de las sirenas que atraen a los hombres a la muerte, Odiseo le ordenó a su tripulación que se taparan con cera los oídos y se ataran al mástil del barco. Odiseo entendió que cuando nos invade una compulsión por el placer, podemos perder la capacidad de la elección voluntaria. Por eso, si estamos luchando con el consumo de alcohol o alimentos azucarados o lo que sea, lo mejor es no tener nada de eso cerca, y si es posible, crear obstáculos que nos dificulten su adquisición. Con respecto a las drogas digitales, podemos restringir nuestro consumo configurando un cronómetro, permitiéndonos disfrutar solo durante una determinada cantidad de tiempo por día o ciertos días de la semana. Nietzsche recomendó este último método de autovinculación como una de las formas más efectivas de dejar de consumir placer en exceso. Él escribió: uno puede evitar las oportunidades de gratificación y a través de periodos cada vez más largos de no gratificación, debilitarlo y marchitarlo. Entonces uno puede imponerse a sí mismo una estricta regulación en su gratificación, imponer una regla al impulso mismo y encerrar su flujo y reflujo dentro de límites temporales firmes. Así, uno gana intervalos en los cuales ya no se siente perturbado por esos instintos. Una vez que hemos logrado dejar de excedernos en el placer, para mejorar aún más nuestra vida, podemos buscar voluntariamente el dolor. Porque así como la búsqueda de demasiado placer termina en dolor, participar en actividades saludables que implican dolor temporal inclina nuestra balanza hacia una experiencia de placer más duradera, o como explica Lemke, el dolor conduce al placer al activar los mecanismos homeostáticos reguladores del propio cuerpo. Con la exposición intermitente al dolor, nuestro punto de equilibrio girará hacia el lado del placer, de modo que nos volvemos menos vulnerables al dolor y más capaces de sentir placer con el tiempo. Un ejemplo obvio de una actividad saludable que nos expone al dolor es el ejercicio físico. Los estudios han demostrado que el estado de ánimo positivo que surge del dolor temporal del ejercicio físico reduce los antojos de los placeres poco saludables. Lemke señala que los niveles altos de actividad física en la secundaria y en la edad adulta temprana predicen niveles más bajos de consumo de drogas. También se ha demostrado que el ejercicio ayuda a quienes ya son adictos a dejarlas o reducirlas. También se puede hacer referencia a estudios que muestran que la inmersión en agua fría desencadena la liberación de neurotransmisores que mejoran nuestro estado de ánimo durante horas después. Establecer metas elevadas y luchar cada día por alcanzarlas, o buscar problemas difíciles que impliquen estrés mental, emocional o físico, también puede inclinar temporalmente la balanza hacia el lado del dolor, de manera que su reacción nos haga sentir más felices, más saludables y más capaces de sentir placer. El amante del dolor que se controla a sí mismo vive una vida mucho más placentera que la de su opuesto. Los placeres son mayores y menos dañinos cuando ocurren con dolor. El filósofo griego del siglo IV a.C., Diógenes el Cínico, creía tan firmemente que buscar intencionalmente el dolor era la clave para una buena vida, que pasaba sus días buscando modos de sentirse incómodo. Rodaba sobre la arena caliente en el calor del verano, y en invierno caminaba descalzo sobre la nieve y abrazaba estatuas cubiertas de hielo. Dormía en una vasija de barro a la que se refería como su bañera, y buscaba el dolor emocional y psicológico, tratando intencionalmente de hacer el ridículo frente a los demás. Vivía frugalmente, consumía los alimentos más simples y a veces pasaba extensos periodos de tiempo sin comer, una práctica que hoy llamamos ayuno intermitente. Según se registra, Diógenes dijo que despreciar el placer es el mayor de los placeres, y afirmó que al buscar voluntariamente la incomodidad
podía disfrutar de su bañera mucho más de lo que el gobernante persa Jerjes disfrutaba de su palacio. Muchos a lo largo de la historia han calificado a Diógenes como un loco, pero tomando lo que ahora sabemos acerca de la conexión íntima entre el dolor y el placer en el cerebro, Diógenes fue un hombre muy adelantado a su tiempo. En nuestro mundo de abundancia para unos pocos, en el que la búsqueda desenfrenada de placer y comodidad paraliza las mentes, debilita los cuerpos y hace que un número cada vez mayor de personas sean altamente susceptibles al dolor, sería prudente seguir el ejemplo de Diógenes e intencionalmente hacer nuestras vidas un poco más difíciles, un poco más incómodas, un poco más dolorosas, para que, paradójicamente, maximicemos nuestra fuerza, placer y alegría. O como el filósofo William Desmond escribió, el verdadero placer, sostienen a menudo los cínicos, solo puede obtenerse despreciándolo y dándole la bienvenida a su opuesto, el dolor. Siempre habrá dolor, y por eso, en lugar de escapar de él, uno debe amarrar la serpiente por el cuello, apagar el fuego con la lengua, lanzarse a la pelea sin miedo y mirar desafiante al perro que ladra. Es decir, uno debe dar la bienvenida al dolor como inevitable, amarlo y prepararse para los placeres de la satisfacción que vendrá. En el mundo en que vivimos estamos expuestos a cada vez más información, la mayoría de ella superflua, inútil, falsa y confusa. En este canal tratamos de simplificar el caos y ofrecer una guía para comprender las cosas a pesar de todo ese ruido. Así que si los videos que hacemos te gustan y te resultan de utilidad, te pedimos que te tomes un segundo para suscribirte gratis. De ese modo nos ayudas para que podamos seguir realizando este contenido. Para cualquier pregunta u opinión tienen abajo la caja de comentarios. Les mandamos un saludo y nos vemos la próxima.